Antes de predicar un solo sermón, Jesús cargó madera. Antes de curar ciegos, lijó superficies ásperas hasta dejarlas lisas. Durante casi 30 años, el Hijo de Dios vivió con las manos encallecidas, las rodillas en el suelo y aserrín en el cabello. La mayoría nunca se detiene a pensar en lo que era, de verdad, ser carpintero en los tiempos de Jesús. El Evangelio de Marcos registra algo que la mayoría de las personas lee y sigue de largo sin dejar que entre. Cuando Jesús regresó a Nazaret y comenzó a enseñar en la sinagoga, la multitud quedó perturbada, no encantada, perturbada. Y lo que dijeron revela todo sobre el mundo en que él creció. ¿No es este el carpintero? La pregunta no era curiosidad admirada, era incredulidad ofendida. En la mente de aquellas personas, un carpintero no debería estar enseñando. Un carpintero debería estar arreglando puertas. Ese era su lugar, ese era su mundo. Y entender ese mundo cambia por completo la imagen que uno tiene de 30 años de una vida que la historia casi no registró. La palabra que Marcos usa en el original griego es tectón. La encontrarás traducida como carpintero en prácticamente todas las versiones de la Biblia. Y la traducción no está equivocada, pero está incompleta. Tectón describía a un artesano que trabajaba con materia bruta y dura, fuera madera, piedra o metal. Era el hombre que transformaba lo bruto en funcional, lo irregular en preciso, lo inútil en necesario. En Nazaret del siglo I, ser tectón significaba algo muy específico. Estabas por encima de los trabajadores braceros que vivían de jornales, pero muy por debajo de los comerciantes, los sacerdotes y los propietarios de tierras. Era una posición que la sociedad romana toleraba sin celebrar. Existías para construir el mundo de otras personas sin jamás pertenecer a él. Colócate en la perspectiva de Nazaret, una aldea de quizás 400 a 500 almas dispersas por las colinas de la Baja Galilea. No había mercado sofisticado allí, no había arterias comerciales, había familias de agricultores, algunos pastores, artesanos locales y un constante ruido de fondo que era la vida rural de subsistencia en el siglo I del Imperio Romano. Las casas estaban construidas principalmente de piedra caliza local, con vigas de madera que sostenían techos de arcilla. Las calles no tenían nombre. La mayoría de las personas nunca viajó más de 20 kilómetros de la casa donde nació. Y en ese universo pequeño, el tectón era el hombre al que se llamaba cuando algo necesitaba construirse, repararse o fabricarse. José era ese hombre. Y Jesús creció siendo hijo de ese hombre, lo que significaba algo muy concreto en el siglo I. Aprendías el oficio del Padre desde que tus brazos podían sostener una herramienta. No había escuela técnica, no había manual de instrucciones. Había un padre trabajando, un hijo observando, y luego un hijo intentando, equivocándose, corrigiendo, intentando de nuevo. El proceso llevaba años. El resultado era un artesano que cargaba en el cuerpo toda la memoria muscular del oficio, cada movimiento automatizado por la repetición de miles de horas. Piensa en la herramienta más básica que un tectón del siglo I usaba, la azuela. Era un instrumento de metal con mango de madera que funcionaba como un hacha horizontal. Con ella, el carpintero desbastaba troncos, nivelaba superficies y abría canales en la madera. Pero antes que cualquier cosa, necesitaba tener madera con que trabajar. Y aquí comienza el primer desafío real de entender ese oficio. Galilea no era una región abundante en árboles de buena calidad. El roble crecía en las laderas más altas y húmedas. El olivo estaba en todas partes. Pero su madera retorcida y densa era difícil de trabajar en piezas grandes. La sicomoro proporcionaba tablas más anchas y manejables.
La madera del algarrobo servía para herramientas agrícolas. El cedro del Líbano, aquel que Salomón había usado en templos y palacios, era una madera demasiado noble para el cotidiano de un tectón aldeano. This episode is brought to you by MGM Plus. From and its Horrors returns for Season 4, centered around a town that traps all those who enter. Terrifying creatures that come out at night. Horrors some wished had stayed buried, where desperate hope leads to darker truths. Dangerous new arrivals, a sinister figure, a shocking revelation. From Season 4 premieres April 19th on MGM Plus. Some doors should remain closed. Cuando aparecía en Nazaret, ya había pasado por una cadena de comerciantes y llegaba a un precio que hacía cada pieza demasiado preciosa para desperdiciar un centímetro. Esto significa que el carpintero del siglo I no elegía su madera con el lujo de quien tiene opciones. Trabajaba con lo que estaba disponible, lo que podía pagar, lo que los agricultores locales descartaban cuando caía un tronco o moría un árbol. La habilidad del tectón era también la habilidad de conocer cada tipo de fibra, cada comportamiento específico de cada especie. La madera verde se raja diferente a la madera seca. La madera cortada en sentido contrario a la fibra desperdicia esfuerzo y arruina la pieza. La madera con nudos esconde trampas invisibles que solo aparecen cuando la herramienta ya está en medio del trabajo. Conocer la madera era el primer idioma que Jesús habría aprendido. Antes del arameo escrito, antes de las escrituras memorizadas para la sinagoga, estaba el lenguaje silencioso de la fibra y del grano. El día de un tectón comenzaba antes del sol, no como metáfora de dedicación, sino como necesidad práctica. El calor de Galilea en verano hacía del trabajo físico intenso una tortura en las horas centrales del día. La estrategia era trabajar con fuerza en las primeras horas de la mañana, cuando el aire aún guardaba algo del frescor de la noche. El tectón se despertaba, tomaba pan de cebada o de trigo con aceite y se dirigía al lugar de trabajo. Si trabajaba en casa, caminaba hasta el patio o la habitación donde guardaba sus herramientas. Si tenía trabajo en otro lugar de la aldea o en los alrededores, caminaba cargando las herramientas consigo. No había tienda fija con cartel colgado en la puerta esperando clientes. El tectón iba donde estaba el trabajo. El conjunto de herramientas que un tectón llevaba no era extenso, pero sí preciso. Además de la azuela para desbastar, había la sierra, hecha de metal con dientes irregulares que cortaban empujando o jalando según el modelo. Había el formón, una lámina de metal enmangada en madera para hacer ensambles y rebajes. Había el mazo, pieza pesada usada para golpear el formón o para ajustar piezas en su ensamble. Había el taladro de arco, un instrumento primitivo pero eficaz que usaba la tensión de un arco curvado para girar una punta de metal y perforar madera. Había el compás, usado para trazar arcos y círculos. Había escuadras de madera para verificar ángulos. Había cuerdas de plomada para comprobar la verticalidad. Cada herramienta tenía peso, tenía costo, tenía historia de uso. El tectón que perdía o rompía una herramienta sin tener recursos para reponerla, simplemente dejaba de trabajar. No había plan B. ¿Qué fabricaba ese hombre? La lista es más larga de lo que la mayoría imagina. El arado era quizás el producto más crítico para la economía agrícola de la región, hecho principalmente de madera, con punta de metal. Necesitaba ser lo suficientemente robusto para abrir suelo seco y pedregoso sin partirse, pero lo suficientemente liviano para ser jalado por un buey con eficiencia. Un arado mal construido desperdiciaba al animal, cansaba al agricultor y producía surcos irregulares que perjudicaban la cosecha. Un buen arado era la diferencia entre que una familia comiera o no comiera en invierno. El yugo era igualmente vital.
la pieza de madera colocada sobre el cuello de los bueyes que los conectaba al arado. Cada yugo necesitaba moldearse para encajar con precisión en el animal específico. Demasiado apretado lastimaba y el buey dejaba de trabajar. Demasiado suelto se resbalaba y tornaba al animal inútil. El tectón que hacía un buen yugo recibía una reputación que valía más que cualquier anuncio. También estaban las puertas. En Nazaret, las casas de piedra necesitaban puertas de madera, puertas residenciales, puertas de graneros, portones de corrales. Cada una exigía un encaje preciso en la abertura de piedra, bisagras funcionales y una estructura que no se compara con las variaciones de humedad entre el invierno lluvioso y el verano seco. Una puerta que se atascaba en verano y quedaba floja en invierno era trabajo malo. El trabajo malo generaba mala reputación. Y en un mundo de 400 personas, donde todos se conocían, la mala reputación era un desastre económico sin remedio. Estaban las vigas del techo. Las casas de la Galilea rural usaban un sistema constructivo donde vigas de madera se apoyaban en las paredes de piedra y se cubrían con ramas, arcilla y tierra apisonada. Esas vigas necesitaban ser rectas, sólidas y de longitud precisa para salvar el vano entre las paredes sin ceder bajo el peso del techo. Una viga defectuosa no se notaba de inmediato. Aparecía meses después, en una madrugada de lluvia intensa, cuando el techo cedía sobre la familia dormida. La responsabilidad que el tectón cargaba era silenciosa pero absoluta. Estaban los muebles, mesas, bancas, cajas de almacenamiento, soportes para vasijas. La mayoría de las familias en Nazaret no tenía mobiliario sofisticado, pero el mínimo funcional debía existir. Estaban los barcos. A poco más de 30 kilómetros de Nazaret estaba el mar de Galilea, y los tectons de las comunidades pesqueras trabajaban en la construcción y reparación de embarcaciones. La madera de barco necesitaba tratarse de forma diferente a la madera de construcción. Los ensambles debían ser estancos, el casco calafateado con alquitrán y fibras vegetales. Un barco con defecto no se atascaba como una puerta, se hundía. Considera ahora el escenario económico en que ese hombre operaba. El Imperio Romano grababa todo: el trigo, el aceite, el comercio de animales, las herencias. La existencia dentro de los límites del imperio tenía precio fiscal, cobrado con la eficiencia implacable de una máquina burocrática que administraba decenas de provincias simultáneamente. Sobre los impuestos romanos estaban los impuestos de los gobernantes locales. Sobre esos estaban los diezmos y contribuciones exigidos por el sistema del templo. Un estudioso moderno calculó que un agricultor o artesano de la Galilea del siglo I podría estar entregando entre el 40 y el 50% de su producción en impuestos, tasas y obligaciones religiosas combinadas. Lo que sobraba era lo que comías. Un tectón no era pagado en dinero romano por la mayoría de sus trabajos en ambiente rural. Era pagado en especie: granos, aceite, vino, animales. La moneda circulaba, pero no era abundante a nivel de las aldeas. Esto creaba una economía de trueque constante, donde el valor del trabajo se negociaba caso a caso, y donde el tectón, que no tenía reservas de alimento, quedaba vulnerable ante cualquier año de sequía o mala cosecha. No había ahorro bancario, no había seguro de trabajo. Había lo que estaba en el granero y lo que las manos podían producir mañana. Pero había un factor que cambió la ecuación económica de Galilea de forma dramática durante exactamente los años en que Jesús estaba creciendo: Séforis. A menos de 6 kilómetros de Nazaret, Herodes Antipas estaba reconstruyendo la ciudad de Séforis para convertirla en la capital administrativa de su tetrarquía. Séforis había sido destruida por Roma después de una revuelta en el año 4 antes de la era común, exactamente en la época en que Jesús nació.
y Antipas quería una ciudad nueva, una capital que impresionara, que tuviera teatro, mercado cubierto, sistema de acueducto, mosaicos en el piso, columnas de piedra, una ciudad helenizada que demostrara que el gobernante de Galilea sabía cómo comportarse en el mundo romano. Para construir Séforis se necesitaban tectons, muchos, por décadas, y la aldea más cercana con artesanos disponibles era Nazaret. No es especulación arqueológica sin base imaginar que José y Jesús trabajaron en Séforis. Es la conclusión más lógica dado lo que sabemos de la proximidad geográfica, la cronología de la construcción y las condiciones económicas de la región. Los tectons de Nazaret habrían sido reclutados para el proyecto, no como esclavos, sino como trabajadores asalariados en una economía que necesitaba oficio calificado a escala. ¿Qué significaba eso en la práctica? Que el niño que crecería para enseñar sobre semillas, suelos, graneros, torres, cimientos y construcciones sobre roca o sobre arena estaba viendo desde la infancia una ciudad entera levantarse desde cero. Estaba observando cómo los cimientos necesitan soportar lo que viene después. Estaba viendo cómo un teatro de piedra exige cálculo, paciencia y precisión en cada bloque para que el sonido viaje correctamente hasta la última fila. Estaba aprendiendo, de la manera más concreta posible, que lo que no se ve sostiene lo que todo el mundo admira. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. El camino entre Nazaret y Séforis eran aproximadamente 6 kilómetros de tierra irregular, colinas suaves y caminos sin pavimentar. A pie, con herramientas al hombro, llevaba poco más de una hora. Un tectón que trabajaba allá salía antes del amanecer y volvía después del atardecer. Era una jornada que hoy llamamos desplazamiento al trabajo, pero que en el siglo I era simplemente el precio de tener empleo. No había manera de quejarse, había manera de agradecer que hubiera trabajo, lo que el cuerpo de un tectón registraba a lo largo de años de trabajo. Era una historia que los huesos cuentan mejor que cualquier texto. Arqueólogos que examinaron esqueletos de artesanos del período romano-judío encontraron patrones específicos. Las vértebras lumbares muestran compresión y desgaste característicos de cargar peso regularmente. Las articulaciones de los hombros y codos presentan marcas de esfuerzo repetitivo. Las manos, donde el análisis es posible, muestran dedos con osificación en las articulaciones que solo aparece en trabajadores manuales de largo plazo. El carpintero del siglo I envejecía más rápido que su hijo que se volviera escriba o comerciante. Su cuerpo era su capital, y el capital se deprecia con el uso intenso. Las manos específicamente. Considera lo que las manos de un tectón experimentaban en un solo día de trabajo. El mango de la azuela creaba fricción contra las palmas durante horas. Las virutas de madera dura volaban y cortaban dedos, muñecas, antebrazos. El polvo de aserrín entraba en los ojos, en la garganta, en las narinas. En maderas como el roble, ese polvo acumulado en los pulmones a lo largo de años creaba problemas respiratorios que los médicos de la época no tenían nombre para diagnosticar, pero que los trabajadores conocían como la tos del carpintero. Cuando una herramienta resbalaba, y las herramientas resbalan, cortaba,
No había suturas quirúrgicas. Había tela, presión y esperanza de que la infección no se instalara. El estatus social del tectón en el universo judío del siglo I es uno de los elementos más reveladores de esta historia. En los escritos rabínicos del período existe una tensión clara sobre el papel del artesano. Por un lado, el trabajo manual era valorado como expresión de dignidad y autosuficiencia. El propio Talmud babilónico, en un texto posterior pero que refleja tradiciones antiguas, dice que un padre que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a robar. Por otro lado, el tectón estaba constantemente asociado al trabajo sucio, al esfuerzo físico sin refinamiento intelectual, a la ausencia de la formación letrada que daba verdadero prestigio social en la sociedad judía. Cuando Jesús apareció en la sinagoga de Nazaret enseñando con autoridad, la reacción de la multitud no fue solo sorpresa, fue una resistencia que tenía estructura social por debajo. En la cabeza de aquellas personas había un orden natural de las cosas. Los escribas estudiaban y enseñaban. Los sacerdotes oficiaban e instruían. Los fariseos interpretaban y transmitían. El tectón construía y reparaba. Cuando esas categorías se mezclaban, el malestar que surgió en Nazaret era más que escepticismo teológico. Era la perturbación de alguien que vio el orden natural del mundo ser ignorado. Piensa en lo que significaba para José enseñar el oficio al hijo. No era solo una transferencia técnica de habilidades, era una transmisión de identidad. Un tectón enseñando a otro tectón a usar la azuela. Estaba transmitiendo no solo la técnica del golpe, sino la comprensión de que existe dignidad en el trabajo que nadie aplaude, que la precisión importa aunque nadie esté mirando, que la calidad de un ensamble que quedará escondido dentro de la pared es tan importante como la calidad de lo que aparece del lado de afuera. Esos son principios que un hijo aprende observando al padre trabajar durante años, no principios que se aprenden leyendo sobre ellos. La relación entre aprendiz y maestro en el mundo antiguo era de una intimidad funcional que el mundo moderno ha perdido. El hijo hacía lo que el padre hacía, al lado del padre, con corrección inmediata cuando se equivocaba y silencio cuando acertaba. El silencio del maestro era el mayor elogio disponible. La corrección podía ser una palabra, un gesto o simplemente tomar la herramienta de la mano del aprendiz y mostrar de nuevo. Había presencia, repetición y exigencia. El tipo de madera que un carpintero de Nazaret trabajaba con más frecuencia determinaba mucho de su vida cotidiana. El olivo, abundante por toda Galilea, era una madera densa, con grano irregular y lleno de nudos, pero extremadamente resistente a la putrefacción y a la humedad. Trabajarla exigía doble paciencia. La fibra no cedía fácilmente. Cada corte requería fuerza calculada, y cualquier prisa arruinaba la pieza. El olivo se usaba para herramientas agrícolas menores, mangos, cuñas y piezas que necesitaran durabilidad extrema sin exigencia de superficie lisa. La sicomoro, la higuera silvestre mencionada en las Escrituras, era mucho más manejable. Su madera clara y de grano regular permitía trabajos más refinados con menos esfuerzo. Se usaba para cajas, muebles simples y ocasionalmente para vigas donde el peso no era crítico. El cedro del Líbano aparecía en los trabajos más importantes, donde el cliente tenía recursos para pagar por la mejor madera disponible. Aromático, recto y relativamente liviano para su resistencia, el cedro era la madera de prestigio. Un tectón que trabajaba cedro regularmente estaba en un nivel diferente al que trabajaba principalmente olivo y sicomoro. Existe un detalle en el Evangelio de Mateo que estudiosos de lengua y cultura bíblica debaten con interés. Cuando Jesús enseña sobre el yugo y dice
Mi yugo es suave y mi carga es liviana, la imagen no es poética en sentido abstracto, es técnica en el sentido más concreto. Un yugo mal hecho lastima al animal que lo carga. Un yugo bien hecho, moldeado con precisión para encajar en el cuello específico del buey, distribuye el peso de forma que el esfuerzo fluye sin resistencia innecesaria. Cuando un tectón de Nazaret, que pasó años haciendo yugos, dice que el suyo es suave, está diciendo algo que cualquier agricultor de Galilea entendía de forma visceral e inmediata. No era metáfora, era garantía de calidad profesional. El universo lingüístico de Jesús estaba impregnado de oficio. Las parábolas que contaría décadas después estaban siendo escritas en el cuerpo y en la memoria muscular durante esos años de trabajo. Cuando hablaba sobre el constructor que examina el cimiento antes de levantar la torre, hablaba de algo que vio hacer. Cuando comparaba el reino de los cielos a un grano de mostaza que crece en árbol lo suficientemente grande para albergar pájaros, estaba usando la lógica del artesano que conoce la diferencia entre el estado bruto del material y lo que puede llegar a ser con el trabajo correcto. El cotidiano de Nazaret tenía una textura que vale dimensionar. No había separación clara entre vida doméstica y vida de trabajo. El tectón trabajaba frecuentemente en el patio de su casa o en una habitación abierta a la calle. Los niños crecían viendo el oficio acontecer. El ruido de las herramientas era la banda sonora permanente de la infancia de Jesús. El olor de la madera cortada era el olor del hogar. La visión de manos transformando materia bruta en algo funcional era el espectáculo diario disponible sin necesidad de entrada. La sinagoga en Nazaret era el otro polo de la vida de la aldea. Cada sábado, el Shabbat interrumpía el trabajo con un rigor que no era negociable. Ninguna herramienta era tocada desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. El tectón, que trabajaba 6 días a la semana, descansaba forzosamente en el séptimo. En la sinagoga, las escrituras eran leídas y debatidas. El niño que escuchaba esas lecturas durante toda la infancia y adolescencia estaba construyendo, en paralelo al oficio de las manos, otro tipo de conocimiento. Las historias de Moisés, de los profetas, de los reyes, de las batallas y de los exilios eran el contexto cultural en que el oficio tenía sentido. No había tensión para el tectón judío del siglo I entre trabajar con las manos y conocer las escrituras. Ambas eran obligaciones. La idea de que el cuerpo y la mente eran esferas separadas, con la segunda más noble que la primera, era mucho más griega que judía. En el universo cultural en que Jesús creció, el hombre que trabajaba madera de lunes a viernes y estudiaba las escrituras, el sábado estaba haciendo exactamente lo que se esperaba de él. La separación solo existía en el estatus social. El escriba tenía más prestigio, pero no necesariamente más dignidad real. El momento en que un tectón dejaba de ser aprendiz estaba marcado no por ceremonia formal, sino por reconocimiento práctico. Cuando el trabajo era aceptado sin corrección, cuando el cliente pagaba sin quejarse, cuando un vecino lo pedía específicamente a él en lugar del padre, la transición había ocurrido. En los textos evangélicos, José desaparece de la narrativa antes de que Jesús inicie su ministerio público. La hipótesis más aceptada es que José murió durante los años del silencio entre los 12 y los 30. Si fue así, Jesús asumió el rol de proveedor de la familia, el tectón mayor responsable de la madre y los hermanos. Trabajo no como vocación espiritual, sino como obligación familiar concreta. Considera lo que eso significa como formación de carácter. Una década, quizás más, de ser el único recurso de una familia, de levantarse antes del sol no porque se quiere, sino porque hay bocas que dependen de lo que las manos van a producir hoy.
de negociar precios con vecinos que también tienen poco, de gestionar herramientas que se desgastan, de calcular si lo que recibió este mes alcanza para el próximo. No es romanticismo imaginar ese periodo, es entender que la persona que aparecería después, capaz de sentarse con pescadores y cobradores de impuestos sin incomodidad, había sido, por 30 años, gente ordinaria. La relación entre el tectón y sus clientes iba más allá de la transacción comercial. El tectón entraba en las casas de las personas, trabajaba en el espacio íntimo donde vivía la familia, veía lo que había y lo que faltaba. Entendía la situación económica de cada familia, por la calidad de la madera que podían pagar, por la extensión de la reparación que solicitaban, por la vacilación a la hora de cerrar el precio. Esa inmersión constante en la realidad de la gente común era una educación que ninguna academia ofrecía. So you're saying with Hilton Honors, I can use points for a free night stay anywhere? Anywhere. What about fancy places like the Canopy in Paris? Yeah, Hilton Honors, baby. Or relaxing sanctuaries like the Conrad in Tulum? Hilton Honors, baby. Ooh, what about the 5-star Waldorf Astoria in the Maldives? Are you gonna do this for all 9,000 properties? When you want points that can take you anywhere, anytime, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Book your spring break now. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. El Evangelio de Lucas registra que a los 12 años Jesús fue al templo en Jerusalén y pasó 3 días conversando con los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, para asombro de todos los que oían su comprensión. Pero después de esa escena, el mismo Evangelio registra simplemente que fue con ellos, volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Vuelve a Nazaret, está sujeto. La traducción es más intensa de lo que parece. Significa obediente, subordinado, insertado en la estructura de autoridad doméstica. El niño que impresionó a los doctores de la ley volvió al taller y se quedó allí por 18 años más. ¿Cuál es el peso de esos 18 años? Esa es la pregunta que cualquier narrativa honesta sobre Jesús necesita hacer sin prisa de responderla. 18 años de silencio en el registro histórico. 18 años de madera, herramientas, clientes, impuestos, vecinos, sinagoga, Shabbat, repetición. No fueron años de preparación espiritual en clausura mística, fueron años de vida ordinaria con la totalidad de sus demandas físicas, económicas y relacionales. Lo que esos años hicieron con el hombre es algo que los evangelios no dicen directamente, pero muestran oblicuamente en cada parábola, en cada interacción con trabajadores, en cada imagen tomada del cotidiano rural de Galilea que aparece en su enseñanza. El tectón que trabajaba en Séforis, aquella ciudad en construcción a 6 kilómetros de distancia, también estaba siendo formado por la escala de lo que veía. Una ciudad no es una puerta ni un yugo. Una ciudad es un proyecto de generación. Comienzas una fundación sabiendo que no verás el edificio terminado. Cortas piedra para una columna que otro instalará. Preparas vigas para un techo que otro levantará. El artesano que trabaja a una escala lo suficientemente grande aprende de forma visceral que el sentido de una acción no siempre es visible en el momento en que se practica. Que trabajar bien hoy importa, aunque el resultado solo aparezca después de que te hayas ido. Hay una ironía demasiado pesada para ignorar.
El hombre que pasó décadas trabajando madera murió en una cruz de madera. El que usó clavos en su oficio murió fijado por clavos. El que construyó estructuras para albergar a otros terminó sin lugar donde reclinar la cabeza. Pero la ironía va más profundo, porque todo carpintero sabe que la madera más difícil de trabajar es la que produce el mueble más resistente, que el proceso más doloroso, el corte, el lijado, el ensamble forzado, es el que transforma el material bruto en algo que dura generaciones. El roble resiste a la suela y por eso resiste al tiempo. El olivo no cede fácilmente y por eso no se pudre. La madera que da trabajo es la madera que permanece. El tectón de Nazaret conocía esa lógica mejor que nadie y la aplicó una última. Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics Best Overall Mobile Network Performance US Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. Última vez.